Roque Carmona era un empresario y arquitecto correntino oriundo de Goya que a fines de los 90 decidió instalarse en Paraná. Llegó fugado de la justicia de Paraguay tras haber cometido una estafa de unos 40 millones de dólares que provocó la quiebra del Banco Nacional de los Trabajadores en Asunción, la capital paraguaya, y por lo cual unos 380.000 trabajadores de ese país se vieron afectados. Tenía una orden de captura del juez de Asunción, Hugo López, quien en su momento condenó a los vaciadores del Banco Nacional de los Trabajadores. En la estafa cometida en el Paraguay estaban involucrados, entre otros, encumbrados dirigentes políticos de ese país, e inclusive aparecía mencionado como uno de los padrinos de Carmona el expresidente Juan Carlos Guasmosi del periodo 93-98. La orden fue remitida a la Interpol, pero las autoridades argentinas hicieron caso omiso al pedido, por lo que Carmona vivía tranquilamente en Paraná y había empezado a concretar negocios inmobiliarios. Primero inauguró el edificio Altos de Nogoyá y luego encaró la construcción denominada Torre Cervantes en la esquina de Santiago del Estero y Cervantes, donde aparecían como adquirentes de algunos departamentos los exdiputados provinciales del peronismo entrerriano José Ángel Allende y Eduardo Marín, como así también familiares directos del aún líder de UPCN Entre Ríos. Fue en junio de 2004 que Carmona quedó al descubierto en Paraná tras una investigación periodística de varios meses de la revista Análisis. Cuando se conoció el contenido de la publicación, lo que también fue reflejado en días siguientes por el diario paraguayo Última Hora, el fiscal de ese país, Javier Contreras, reiteró el pedido de captura contra el empresario Carmona. Lo remitió a las autoridades argentinas para lograr su inmediata detención. A los pocos días, Carmona fue detenido por personal de la Policía Federal Delegación Paraná en el edificio en que vivía, en calle Mitra y Tucumán, y quedó alojado en la sede de calle Alameda de la Federación. La causa me la trae el doctor Rodríguez Allende. No me acuerdo qué inconveniente tenía él y no podía continuar defendiéndolo. Bueno, era un empresario de la construcción argentino que había vivido en Paraguay un tiempo largo de su vida, no me acuerdo cuánto, pero un tiempo importante, y que había sido detenido por la justicia argentina a pedido de la justicia paraguaya porque le atribuían que había intervenido en unos préstamos de un banco de los trabajadores y que esos préstamos se habían dilapidado. Bueno, una imputación bastante generosa para el escándalo, pero sin muchos elementos concretos. Bueno, lo habían detenido. Claro. Rodríguez Allende no podía atenderlo porque no recuerdo si tenía un viaje, alguna cosa, y entonces quedé yo con la defensa de él. Y bueno, él estaba alojado. El procedimiento de extradición es un procedimiento muy singular porque no se discute en el procedimiento de extradición si el hecho ocurrió, si el hecho es un hecho delictivo, si el hecho está bien o mal imputado al extraditado, en una palabra. No se discute nada de eso. Claro. Se discute si está bien o mal la extradición, si está bien o mal pedido, o sea, si se han reunido las exigencias formales que exige la ley y el convenio con Paraguay o no. Claro. Si se han reunido, se lo remite, y si no se han reunido, se rechaza la extradición. El señor Carmona, yo lo conocí, creo que a principios del 2004, en virtud, me llamaba la atención porque era una persona que no era de la ciudad de Paraná, era una persona arquitecta, digo era porque después fallece y digo las circunstancias de su fallecimiento, pues voy a comentar un poquito sobre eso. Él era correntino, arquitecto, dedicado a distintos tipos de obras en el rubro de la construcción, ¿no? Y él me viene a consultar allá a principios del 2004 por distintos inconvenientes que había tenido dentro de su rubro de la construcción, ¿no es cierto? Recuerdo que tuvo alguna denuncia por defraudación, denuncias menores, ¿no? Por libramiento de cheques sin fondo en ese momento que estaba penalizado. Pero siempre en el marco de
del derecho provincial. Recuerdo que era una persona muy simpática y habíamos entablado un vínculo profesional importante a partir de esas consultas, de esas denuncias que él había tenido. Y él me comenta, en ese marco de situación, que había estado viviendo un tiempo importante en nuestro país vecino, en Paraguay, y dentro de ese rol que él tenía como arquitecto, con distintas empresas de la construcción, tenía un barrio de viviendas muy importante que no las pudo terminar. Y que él estaba muy preocupado por esa situación, y me había pedido una suerte de consulta si yo me podía constituir en Paraguay a los fines de poder saber si efectivamente él tenía algún tipo de inconveniente penal en ese vecino país. Yo me acuerdo que en ese momento yo le digo a Carmona que podía constituirme en Paraguay, pero era dificultoso, teníamos que buscar un abogado de Paraguay con matrícula de esa nación. Bueno, creo que a los 2 o 3 días, Interpol estaba esperando al señor Carmona, que en ese momento vivía a la vuelta del estudio. Acá a la vuelta del estudio todavía estábamos hablando en calle Tucumán y Mitre, en una esquina, en un edificio. Interpol estaba esperándolo en horas de la noche, cuando Carmona llega y es detenido. Recuerdo que su señora me llama dándome noticia de su detención y el traslado inmediato a la Policía Federal. Yo me constituyo en la Policía Federal. Me comunican los agentes de Interpol que por pedido del fiscal paraguayo, que no recuerdo en este momento el nombre, y por un pedido justamente concreto de extradición, la causa se iba a radicar como corresponde en el juzgado federal de quien en ese entonces era juez federal, estamos hablando en el 2004, el doctor Aníbal Ríos. Al otro día inmediatamente me constituyo en el juzgado federal del doctor Aníbal Ríos, y el doctor, recuerdo que el secretario era el doctor Dilicia, me informan de la situación, del proceso de extradición que se había iniciado. El fiscal de delitos económicos de Asunción, Javier Contreras, llegó a Paraná para interiorizarse de la situación de Roque Carmona y gestionar personalmente el traslado del empresario a Paraguay. Contreras recordó que el caso del vaciamiento del Banco Nacional de Trabajadores era uno de los hechos de corrupción y estafa que salpicaron a varios exponentes de la política y el sector privado del Paraguay. 5 emprendimientos sirvieron de pantalla para vaciar el Banco Nacional, entre ellos la Ruta 5, el Cementerio Jardín de la Paz, las Acacias, el edificio Comecipar 2, las viviendas de Mariano Roque Alonso y la reparación del Hotel Guaraní, todo en el vecino país. En tales emprendimientos estuvieron vinculados los empresarios Roque Carmona y Emilio Rolando Villar. En el caso del complejo habitacional de Mariano Roque Alonso, la principal beneficiada fue la empresa Ecomicpa del expresidente Guasmosi, la que invirtió en el complejo con la otra empresa consorciada, Pegasus, cuyo presidente era Carmona. Solamente 23.000 millones de guaraníes de los 36.000 millones que recibió en crédito. Ecomipa entregó la obra inconclusa al Banco Nacional de Trabajadores, cancelando una deuda que ascendía a 55.000 millones de guaraníes. El ex titular de la empresa, Horacio Celachi, condenado a 10 años de cárcel, también estaba prófugo de la justicia por esos días, junto a Carmona. En los primeros días de octubre de 2004, el entonces juez federal de Paraná, Aníbal María Ríos, decidió no hacer lugar al pedido de excarcelación del empresario Carmona ante el planteo de su abogado Rodríguez Allende, y debió seguir detenido en Paraná. Aparte hacía una vida exactamente todo lo contrario a lo indicado para un diabético. Tensiones, negocios, castillos en el aire, claro, cosas. Claro. Pero lo que pasa es que hay veces que es muy difícil compatibilizar estas realidades sociales, familiares,
con las realidades judiciales y procesales. Es muy difícil compatibilizarlas, es muy difícil, no hay entre las dos esferas de intervención en la vida del ciudadano una consecutividad perfecta, ¿no? Da trabajo una cosa, la otra da trabajo. Él desde lo personal, que a mí no me correspondía, ni me corresponde inmiscuirme, no para nada, pero desde lo personal, él vivía una vida donde había mucha gente que no lo quería. Yo no tengo nada que decir de eso, él sabría por qué, era muy defendido. Desde lo procesal o desde lo judicial, en los dos casos, sobre todo en el primero, en el de la extradición, que a mí me impactó mucho porque él vivía en la Policía Federal. A ver, lo tenían en un calabozo que era así como esto. Yo fui a hablar con él una sola vez, no me animé a ir otra vez más. Tenía una cama así chiquitita y ahí se acostaba y recibía, después lo encerraban, unas puertas de metal, quedaba encerrado ahí en eso. Y a mí me afectó profesionalmente, ¿no? Decía, ¿cómo puede ser que estemos castigando a alguien que no tenemos poder de castigarlo? Como dijo la Corte, porque la Corte le dijo, este hombre no puede ser, no debe ser extraditado, no puede ser, no da lugar a la extradición y déjenlo en libertad inmediatamente. Claro. Pero bueno, eso en la vida de los profesionales que hemos tenido la suerte o la responsabilidad de descubrir el garantismo procesal, es de todos los días, o de día por medio. Todo lo que había parecido como algo de un delitos menores en la provincia, en el marco de algún tipo de defraudación o libramiento de cheques sin fondo en esa época, todo se convirtió en una causa penal muy interesante, porque un proceso de extradición no es habitual en nuestra provincia y menos que menos en la justicia local, porque eso no se da, los procesos de extradición se dan en la justicia federal. Y todo proceso de extradición se deben analizar la norma del derecho que el país que requiere y el país requerido. En ese proceso de extradición, el país que requiere, país requerido, Paraguay y Argentina, hay un tratado internacional dentro del marco del derecho penal internacional. Es decir, yo me tenía que abocar a estudiar dentro del marco del derecho penal internacional, que no era la habitualidad para nosotros, para los abogados, tener este proceso. Por eso digo, todo lo que se inició en un delito menor, que era algún tipo de defraudación en la provincia, acá parecía algo mucho más complejo y mucho más interesante en el sentido académico, si se quiere, y excepcional, porque los procesos de extradición están regulados bajo distintos tratados internacionales de cooperación, ¿tá? Bueno, en ese momento me acuerdo que se incorpora en nuestra defensa el doctor Barrandegui para colaborar con nosotros y comenzamos con el doctor Barrandegui todo el proceso de extradición, un proceso de extradición donde se le toma una suerte de declaración, un proceso de extradición donde la normativa es bajo la justicia correccional o en una audiencia donde se produce los alegatos del fiscal y nuestra defensa, y nosotros habíamos propuesto al juez federal en ese momento que por los delitos que estaba requerido en el país, en Paraguay, por parte de la Fiscalía Federal de Paraguay, esos delitos estaban prescriptos. ¿Por qué? Porque habían pasado mucho más de 6 años, como lo exigía nuestra norma interna en materia de prescripción, y porque el delito que se le imputaba a Carmona no era un homicidio o no eran aquellos delitos o de lesa humanidad, como suele pasar en los procesos de extradición, sino eran delitos de defraudación. Esos delitos de defraudación necesariamente debían ser analizados en el marco de nuestro derecho interno, más allá de lo que diga la justicia paraguaya. Y en ese marco nosotros planteamos a nuestro alegato que no se podía otorgar la extradición a Carmona porque los delitos estaban prescriptos. Estaba extinguida la acción. Como estaba extinguida la acción, no podía concederse la extradición. En el camino se produce algo también acá gravoso para la persona de Carmona y perjudicial, que fue la prisión preventiva.
Recuerdo que en la detención de Interpol los llevan a los calabozos de la Policía Federal en Alameda de la Federación. Son calabozos que tenían una cama y una dimensión de 5 metros por 3 metros, sin ventana, sin ningún tipo de nada. Carmona estuvo aproximadamente 1 año y medio detenido en ese calabozo. Nosotros con el doctor Barrandegui no podíamos hacerle entender a Carmona la necesidad de que pueda caminar, que pueda ver el sol, que pueda respirar de distinta manera que estar encerrado en esas 4 paredes, y que nosotros estábamos trabajando arduamente para que le concedan la excarcelación. El doctor Aníbal Ríos entendió que no le podía conceder la excarcelación porque había elementos objetivos a su entender que se iba a fugar, que había riesgo de fuga. Nosotros ese incidente, más allá del proceso de extradición, lo apelamos, esto sí, a la Cámara de Apelación, y la Cámara de Apelación con 2 votos a 1 confirma la prisión preventiva. Bueno, paralelamente teníamos el proceso de extradición, se fueron realizando las distintas audiencias, eran audiencias bastante extensas, donde había mucha documental, muchos elementos que la justicia paraguaya había enviado, porque estábamos hablando de una defraudación muy importante, de barrios muy importantes en Paraguay. En forma paralela, Roque Carmona también fue denunciado por la empresa Casa Top, que llevaba adelante los emprendimientos inmobiliarios en Paraná y de quien Carmona dependía, por irregularidades cometidas en la emisión de un total de 755 cheques y el desvío de material de la obra en construcción hacia una vivienda en particular. La denuncia la interpuso el presidente de la firma constructora Carlos Fernández, bajo el patrocinio legal de los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Bartorelli, tras haberse comprobado en una auditoría que Carmona, además de haber librado cheques con firmas falsificadas, había desviado materiales de construcción que la firma había comprado para el edificio de la Torre Cervantes a otras obras ajenas a la firma. También se le adjudicaba haber dispuesto indebidamente de materiales y de personal de la empresa a los fines de ser utilizados en una obra privada absolutamente ajena a Casa Top, Sociedad Anónima, con lo cual se había producido un importante daño patrimonial a la firma. Fue fines del año 2004 que nos vienen a ver al estudio, que en ese entonces compartíamos con el doctor Rubén Pagliotto, unos empresarios que tenían una empresa que se llamaba Casa Top, una empresa dedicada a la construcción, y nos vienen a ver porque ellos habían advertido que una maniobra fraudulenta, una estafa contra su empresa, que consistía en alrededor de 700 cheques que estaban girando, destinados a pagar a falsificados, destinados a abonar gastos que no tenían nada que ver con la empresa Casa Top, sino que eran gastos ajenos a la misma. Ellos hicieron una pequeña auditoría y le atribuían, nos indicaban como autor de esa maniobra fraudulenta a un administrador. Mayúscula fue la sorpresa cuando advertimos que esa persona a quien ellos atribuían esta maniobra estafatoria, estos pagos ajenos a la empresa, era la misma persona que había sido requerida por la justicia paraguaya por un grave fraude contra el Estado, el señor Roque José Carmona, ¿sí? Una persona, un empresario correntino, muchos confundían porque le decían el paraguayo debido a sus vínculos con ese país vecino. Bueno, recuerdo que él fue detenido, no estoy seguro si en septiembre o octubre de 2004, estuvo
lo alojaron en la alcaldía de la Policía Federal de la ciudad de Paraná, y tenía en su contra un juicio de extradición. No, o sea, la justicia paraguaya quería que se lo lleve, se lo extradite a Paraguay para juzgarlo por ese hecho que ya contaba con numerosos condenados, la mayoría funcionarios o empresarios de la República Paraguaya. Roque José Carmona fue una persona, un empresario de la ciudad de Paraná, que creo que era correntino o algo así, o al menos lo decía, que fue denunciado por Casa Top, una empresa de construcciones que hizo el edificio que está distante de 1,5 cuadras de aquí, o sea, calle Santiago del Estero y Cervantes. Fue denunciado porque, según la empresa que lo denuncia, 2 socios creo que tenía esa empresa, había utilizado más de 700 cheques en beneficio propio, para otras construcciones, para él en gastos personales. O sea, la denuncia radicaba en eso. Yo recuerdo de haberlo conocido en oportunidad de haberlo citado a prestar indagatoria en virtud de los hechos denunciados, ¿sí?, pero no acreditados fehacientemente como para que desvirtúen su natural estado de inocencia. Yo me acuerdo que le tomé una declaración indagatoria, fue asistido por el doctor Barrandegui o Marcos Rodríguez Allende, no me acuerdo si los dos o uno de los dos fue en la primera audiencia, ahí lo conocí a él, en la oportunidad de que designó sus abogados defensores y prestó indagatoria, negando por supuesto los hechos que le eran atribuidos. Sí recuerdo que dentro del término legal que nos da el Código Procesal, que son 10 días a partir de recepcionar la declaración indagatoria, dicté una falta de mérito, que es cuando no hay elementos suficientes para procesar, pero hay dudas que se deben investigar para llegar en su conjunto con la prueba a dictar un procesamiento que es desvirtuar el natural estado de inocencia que constitucionalmente tiene garantizada cualquier persona que es denunciada en tribunales. Él ya había sido detenido. La sorpresa fue cuando estos empresarios que nos contaban quién era la persona, relacionamos o caímos en la cuenta de que era quien hacía pocos días o pocas semanas se había hecho público que era señor Carmona. Las dos causas transitaron de manera paralela. Por un lado, él tenía su mega causa en Paraguay, y por otro lado se sumaba la denuncia que le habían hecho los hermanos Fernández, que eran los socios, los directivos de Casa Top, junto con otro integrante también, el señor Apellido Alario. Las dos causas, como le decía, transitaban de manera paralela. Él estaba detenido por la causa paraguaya. Tuvo mucho, si bien nosotros no participábamos de esa causa porque no éramos parte, la seguíamos porque se la relacionaba mucho a la metodología. Lo que se decía, lo que se sospechaba era que el producto de ese dinero obtenido con el vaciamiento del Banco Nacional de los Trabajadores de Paraguay, parte de ese dinero lo había invertido Carmona en la República Argentina. Después, bueno, la detención se prolongó bastante tiempo y finalmente llegó a la Corte de Justicia de la Nación Argentina, y la Corte dijo que la causa paraguaya estaba prescripta, o sea que el paso del tiempo había extinguido la acción penal y que por lo tanto no correspondía extraditarlo porque no tenía sentido, ya que
tantos años habían ocurrido que él se había profugado del Paraguay, hicieron que la causa prescriba, según las leyes paraguayas. Bueno, finalmente quedó la causa en Entre Ríos y también obtuvo el sobreseimiento finalmente Carmona porque no se pudo demostrar que las firmas que estaban adulteradas pertenecieran a su autoría. Sí se supo que las firmas no eran de los hermanos Fernández, que eran los directivos de la empresa, sino que habían sido adulteradas, pero no quién la había adulterado. Si bien existieron fuertes sospechas sobre Carmona, finalmente no pudo ser comprobado, acreditado en un juicio. El 1 de diciembre de 2004, el entonces fiscal federal de Paraná, Mario Silva, consideró que existían elementos suficientes para extraditar al Paraguay al empresario Carmona, acusado de defraudación y asociación ilícita en el vecino país, en una maniobra millonaria cometida entre 1994 y 1996, y rechazó cualquier planteo de prescripción. Ese planteo se hizo en el juicio oral y público desarrollado en el Juzgado Federal, en una audiencia presidida por el juez Aníbal Ríos, quien debía decidir luego si extraditaba o no a Carmona a Paraguay. Los abogados Barrandegui y Rodríguez Allende consideraron prescripta la causa de Carmona, cuestionaron al juez paraguayo Nicolás Frutos y exigieron que el empresario sea juzgado en la Argentina. Carmona, al declarar, se consideró inocente y dijo que su detención era consecuencia de fuertes influencias políticas y mediáticas, aunque no dio mayores explicaciones. Días después, el juez Ríos dio vía libre para la extradición del empresario y sus abogados adelantaron que apelarían ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El juez Aníbal Ríos entendió que los plazos fueron suspendidos en el año 2000 cuando el empresario en rebeldía a raíz de su fuga a la Argentina y por ende subsistía la acción penal. También rechazó la posibilidad de que como argentino Carmona fuera juzgado en el país, ya que la Argentina no tenía competencia para juzgar delitos cometidos en el vecino país y por lo tanto no disponía de facultades para juzgar al empresario. Él estaba detenido y conforme hicimos algunas gestiones para que lo excarcelaran, la justicia no accedió, la Justicia Federal de Paraná, había una ley, un artículo en la ley de extradición que decía que en los procesos de extradición no operaban las disposiciones sobre excarcelación, sobre cesación de prisión, que había sido declarado inconstitucional por la Corte, por la Cámara de Casación Penal Federal y por la Cámara en lo Criminal de la Ciudad de Buenos Aires, también federal, pero no hubo caso, no le dieron la libertad y se realizó el juicio previsto por la ley. Se realizó. El juicio de extradición. Claro. Ajá. El juicio de extradición es el juicio que correspondía hacer para considerar si estaba bien pedida o estaba mal pedida por las autoridades judiciales paraguayas. Uh-huh. El juez federal considera que está bien pedida, dispone bueno, por supuesto, ordena la extradición y dispone que se lo traslade a Paraguay. Nosotros apelamos, vamos a la Corte Suprema. Yo estoy abreviándolo porque fue muy largo, hubo incidentes, porque era diabético, estaba enfermo, bueno, una cosa engorrosa. Estaba en la Policía Federal, no tenían comodidades, un escándalo. Sí. Así que voy a lo central. La cosa es que nosotros apelamos a la Corte Suprema y la Corte Suprema rechazó la extradición. Uh-huh. Como consecuencia de lo cual, él recupera su libertad en el Estado argentino y también en el Paraguay. Yo no sé si alguna vez fue, porque me parece que allá tenían muchas ganas de detenerlo, pero también el fallo alcanzaba a la presencia de él en Uruguay, donde él había fundado su familia. Eran todos argentinos, pero habían vivido muchos años. En ese proceso de extradición, el juez, como lo dije, concede la extradición. Y nosotros recurrimos, para evitar la extradición, no podíamos recurrir a la Cámara Federal. La única vía recursiva en el proceso de extradición es a la Corte Suprema. Usted imagínese lo que significa
acudir a la Corte Suprema estando detenido, porque los procesos son muy extensos, son muy largos y bueno, justamente él seguía estando detenido en esas 4 paredes de la Policía Federal y el proceso de extradición se fue a Buenos Aires. Se fue a la Corte Suprema de Justicia y nosotros con el doctor Barrandegui manteníamos esta idea que teníamos de que justamente todo estaba prescrito en nuestro derecho interno. La Corte Suprema, después de 1 año y medio aproximadamente, estudia los elementos probatorios, estudia las documentales, estudia nuestra defensa planteada y de la procuración. La procuración, el doctor, creo que era el doctor Ricci, en ese momento, no recuerdo bien, había tenido la tesitura de mantener la extradición, que había que conceder la extradición a Paraguay, y la Corte falla a favor nuestro. Falla diciendo que efectivamente nos asistía la razón a la defensa, que todos los delitos por los cuales venía requerido por el país de Paraguay estaban prescritos en nuestro derecho interno y no se le podía conceder la extradición, simplemente por eso. Mientras tanto, en abril de 2005, un ex socio del empresario Carmona, que también estaba prófugo de la justicia paraguaya por la defraudación millonaria al ex Banco Nacional de los Trabajadores, se entregó y quedó detenido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Se trataba de Horacio Celaschi, quien hacía más de 3 años estaba prófugo. El empresario estaba condenado a 7 años de cárcel por su responsabilidad en el vaciamiento del BNT, donde hubo una defraudación de casi 50 millones de dólares. La sentencia, que involucraba a Celaschi y comprendía además a otras 22 personas, entre ellas el expresidente del ente obrero Edgar Cataldi, prófugo hasta esos días, y el detenido Roque Carmona, había sido dictada el 8 de octubre del 2001. Por su parte, en el juzgado de Toloy seguía su curso la denuncia de la empresa Casa Top, que también pesaba sobre las espaldas de Carmona. Bueno, después ellos, cuando ven que la causa penal era difícil que prosperara, iniciaron dejaron en mano un estudio de Buenos Aires el reclamo contra la entidad financiera por haber permitido que la mayoría de los cheques tuvieran su giro comercial, siendo que las firmas eran evidentemente no les pertenecía. Pero bueno, eso ya desconozco qué suerte tuvo porque no quedó en mis manos. El Banco Río era la entidad con la que operaba Casa Top. Y bueno, tengo conocimiento que no operaron más, no pudo funcionar más en la actividad constructora en nuestra provincia, y desconozco en Corrientes si conformaron una nueva sociedad o qué pasó con esa. Recuerdo que Casa Top no tenía mucha antigüedad en la provincia, pero había hecho al menos 2 edificios importantes en la ciudad de Paraná. Uno el más conocido en calle Cervantes y Santiago del Estero. Un edificio para la época, creo que era innovador por los materiales y las condiciones edilicias de la construcción. Era muy bueno, sigue siéndolo, entiendo. Casa Top había construido acá varios edificios. ¿Casa Top se llamaba? Casa Top. Había construido varios edificios y había vendido algunos y había permutado otros. Y él se movía en el marco de las facultades más amplias, que parece que no tenía. Porque vienen sus socios, que era su hermana y el marido de su hermana, le hacen un escándalo y lo denuncian penalmente. Ajá. Y estuvo también, eso fue acá solamente, en Argentina no fue tan importante. Estuvo hace varios años sometido a proceso con el Código Viejo de Procedimientos Penales. Y bueno, al final lo sobreseyeron la justicia acá. Acá y así terminaron las 2 causas de Cardona. Después lo supe ver un par de veces, se muda, no sé a dónde se va y se muere. Era un diabético terminal. Aquí se hablaba
de que él había utilizado en beneficio propio 700 cheques. Y fue una denuncia que uno no duda de los elementos que tiene, pero tiene que acreditarlos en el expediente. O sea, yo debía acreditar en el expediente que realmente esos 700 cheques fueron en beneficio propio y no de la construcción que se estaba realizando en calle Santiago del Estero. Sin duda alguna, eso en principio, y además se mencionaba que las restantes firmas que llevaba el cheque, porque no era solo él quien lo firmaba, eran falsas. También había que acreditar a través de un perito calígrafo de que realmente no correspondían a quienes le eran atribuidas, y todo eso lleva su tiempo. Yo recuerdo sí que hubo algún estrépito foris en la ciudad por la calidad de empresario que tenía, la cantidad de cheques. Incluso este mismo empresario le habían pedido la extradición desde Paraguay, porque según la información, él del Banco del Trabajador o Banco Unido del Trabajo, algo así se llamaba, Banco Nacional de los Trabajadores, había sí estafado en grandes cantidades, inmensas, digamos. Pero sé que estuvo preso a raíz de ese pedido de extradición, que si mal no recuerdo y después de muchos años de yo ya haber dejado de ser juez de instrucción, la Corte no autorizó la extradición porque creo que había prescripto también la causa que se le seguía por la estafa al banco. En definitiva, lo conocí, estuve tal vez en 2 oportunidades con él, ya te digo, en ocasión de la indagatoria, que personalmente siempre las tomaba yo, asistido por el secretario, y en ocasión de haber designado a los abogados defensores. Más de eso no recuerdo, hace 18 años que esto pasó, y en un juzgado de instrucción normalmente los 15 días que entrábamos de turno nos entraban alrededor de 600 denuncias, entre las que había homicidios, violaciones y delitos de todo tipo. Y había que atenderlas a todas por igual, y eso, bueno, hace que uno no recuerde precisamente, pero sí, por el estrépito que causó, sí lo recuerdo a Carmona. Y el otro tema de Carmona era más común, una estafa y defraudaciones ocurridas supuestamente en un ámbito empresario familiar. La hermana decía que él había abusado, que la sociedad era de ella y de su marido, que él había abusado, él le decía que no, trajeron pruebas, que habían estado comiendo, cenando, cosas familiares. Bueno, 700 cheques yo no me acuerdo. Pudo ser, pudieron ser más incluso. Pero lo que no probó Casa Top es el perjuicio que le produjo esa supuesta defraudación. Porque ya no era una cuestión, digamos, fueron a contar, dividir, contar, sumar, restar, y la plata que le faltaba era una plata que estaba debidamente, estaba registrada como crédito que tenía Carmona en contra de la sociedad que no le pagaba. Él dice, me estoy acordando, él dice que cuando lo entusiasman a intervenir en esto, porque el que sabía de construcción, de negocio de la construcción, era él y no la hermana, habían quedado de incorporarlo a él a la sociedad. Luego se incorporamos, bueno, a partir de ahí está incorporado, y a partir de ahí él generó dividendos. Su parte. Decía él, claro, él decía que no le habían pagado los dividendos, que en realidad a él le estaban debiendo plata y se hizo una pericia. Bueno, no se probó absolutamente nada de lo que decía la denunciante. Hubo apelaciones. Hay que reconocer que tenía muchos elementos la causa, según yo me acuerdo, tenía muchos elementos como para impulsar la acción penal. Yo no dije nunca, ni digo, ahora qué barbaridad lo que le hacen a Carmona. No.
Ellos pensaban que tenían derecho, ellos creían que esos derechos podían ser ejercidos en sede penal, que eso era lo que más los ayudaba. Lo plantearon y bueno, le fue como le fue. La cosa era más o menos así: Carmona, vos gastaste plata que era nuestra, sin autorización nuestra, vos no estabas autorizado a gastar esto que gastaste. Había también algunas actividades empresarias. Él había permutado, una mujer le había permutado un departamento grande por unos chicos, no sé cómo era la cuestión, y eso le había generado perjuicio a los dueños. Pero bueno, nada de esto alcanzó el volumen necesario para ser considerado una estafa o una estafa tentada, o una defraudación. Entonces, Carmona quedó absuelto, sobreseído. En octubre de 2006, el entonces juez federal de Paraná, Aníbal Ríos, aceptó el pedido de los abogados del empresario Roque Carmona y dispuso extender la excarcelación del acusado en Paraguay de defraudación y asociación ilícita. Para ello tenían que pagar una caución real de 200.000 pesos, es decir, unos $65.000. El dólar por esos días estaba a poco más de 3 pesos. De esa manera podía abandonar Carmona la sede de la Policía Federal en Paraná y aguardar en libertad hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera si autorizaba o no el pedido de extradición formulado por la Justicia de Paraguay. Casi un mes después, a mediados de noviembre de 2006, la Corte Suprema revocó la decisión del juez federal de Paraná de extraditar a Roque Carmona a Paraguay y dictaminó la prescripción de la causa que se tramitaba desde 1999 en la justicia guaraní. Por ende, Carmona quedó en libertad. Había estado poco más de 2 años detenido en la Policía Federal. Sin embargo, el empresario siguió trajinando los pasillos judiciales en Entre Ríos y recién en 2010 fue sobreseído en la otra causa. Pero su salud fue empeorando día a día y falleció en marzo de 2013. En la causa provincial, yo al dictar la falta de mérito, obviamente no puedo detenerlo, porque no había elementos suficientes, en mi criterio al menos, que justificaran que él realmente había cometido los ilícitos por los que fue denunciado. Y ordené, supongo que debo haber ordenado una auditoría para saber realmente el destino de los montos de esos cheques, también una prueba pericial, evidentemente, para que quede acreditado en el expediente si las firmas eran o no falsas, y entre otras pruebas que puedo haber ordenado, algunas testimoniales que seguramente habían sido pedidas de personas que conocían que esos fondos habían sido destinados para uso propio. Supongo que también toda esa prueba se debe haber ordenado, pero con precisión no te lo puedo decir. Sí sé que tiene una falta de mérito. Y por supuesto, se siguió la investigación, por lo menos hasta que yo me fui, 2006, 2 años después de la denuncia, la causa estaba en pleno funcionamiento, o sea, tratándose de un delito de estafa, son 6 años y tenían 4 más para investigar después de los 2 que yo me fui. Así que el resultado final de la causa, sé que la doctora Marina Barbachelata dictó el sobreseimiento. Creo que por prescripción de esa acción. Pero la verdad no conozco más allá de lo que yo la tuve. Bueno, después con el tiempo, en el año 2013 nos enteramos que había fallecido el señor Carmona, producto de una enfermedad crónica, bastante aguda que poseía. Él tenía problemas de salud, claro, tenía una importante diabetes, tenía exceso de peso y el encierro, el estrés del encierro, evidentemente lo estaba perjudicando de sobremanera. Y eso se lo notaba. No podíamos lograr que se haga un tratamiento médico adecuado él estando detenido. Tampoco podíamos lograr que él entendiera que necesariamente si el juez federal no otorgaba la excarcelación,
iba a estar mejor en la unidad penal, porque podía ser atendido medianamente, podía caminar en los lugares, en un momento de recreo, podía entablar una relación de conversación con los demás internos en el pabellón que corresponda, que también era perjudicial, por supuesto, en la unidad penal, pero no tanto en los calabozos, porque los calabozos hechos en la Policía Federal son calabozos, no sé ahora en la época, pero en ese momento eran calabozos absolutamente transitorios de cualquier policía local. Y bueno, el pasar 1 año y medio estando en esas 4 paredes, evidentemente le pasó factura y al poco tiempo se infarta.